En este vídeo vamos a hacer una revisión del constructor de la clase MailItem. Vamos a ir a BlueG. Aquí tenemos nuestro proyecto Mail System con nuestras tres clases, Mail Server, Mail Client y MailItem. Vamos a ver el código fuente de esta. Bueno, me interesa que os fijéis en una cosa. Aquí tenemos los atributos 3, 1, 2 y 3, atributo from, atributo to, atributo message, los tres de tipo string. Y aquí tenemos el constructor. Bien, fijaros en una cosa. Aquí aparece una palabra que no habíamos visto hasta ahora, que es la palabra this. Vamos a ver su utilidad en Java. En este constructor, en el constructor de la clase MailItem, tenemos tres parámetros: parámetro from, parámetro to y parámetro message. Luego, cuando estamos ubicados en este punto, es decir, justo al inicio de la ejecución del constructor, existen, por un lado, tres parámetros. Este sería uno de ellos. Un segundo parámetro que sería el parámetro to. Y un tercer parámetro que sería message. Y además, en este punto, existen también tres atributos: el atributo from, el atributo to y el atributo message. Si os fijáis, esta entidad, que es el parámetro from, comparte nombre con este atributo, que es el atributo from. Y de la misma manera, esta con esta y esta con esta. Bueno, en este caso decimos que tanto from como to como message son nombres que están sobrecargados. ¿Qué significa esto? Que en este punto, repito, hay dos entidades, en este caso un parámetro y un atributo, con el nombre from. Dos entidades, en este caso un parámetro y un atributo con el nombre to, y dos entidades, en este caso un parámetro y un atributo con el nombre message. Por eso estos tres nombres están sobrecargados. Se utilizan dos veces para distintas cosas. Estudiemos ahora qué sucede en esta línea de aquí. Fijaros que yo aquí utilizo from, y la pregunta sería, cuando yo aquí pongo from, ¿a qué from me estoy refiriendo? ¿A este o a este? Bueno, Java está definido de tal forma que cuando utilizamos un nombre que está sobrecargado, como en este caso from, y lo ponemos sin más, Java entiende que nos estamos refiriendo a la entidad que ha sido definida más cerca de la línea en la que se está utilizando. En este caso, vemos claro que este sería el atributo al que se referiría este from, debido a que su definición, aquí hemos definido el parámetro from de la manera string from, está mucho más cerca de esta línea que esta definición, la de string from del atributo, que está mucho más lejos. Así que cuando yo pongo aquí from, Java entiende que me estoy refiriendo al parámetro. La pregunta inmediata es, ¿cómo puedo hacer referencia al atributo from? Y la solución es a través de la palabra reservada this. La palabra reservada this hace referencia al objeto actual. Es decir, si yo he creado un objeto de la clase MailItem y
he creado un segundo objeto de la clase MailItem. Y ahora estoy en el proceso de crear un tercer objeto de la clase MailItem. Para que la construcción de esta clase, de este objeto, perdón, termine, se tiene que ejecutar el constructor. Y en la primera línea del constructor, al encontrarnos la palabra this, lo que interpreta Java es que nos estamos refiriendo a este objeto en concreto, el que se está creando ahora. No a este ni a este otro, sino al objeto que se está creando ahora mismo. Con lo cual, this, repito, hace referencia al propio objeto. Así que si yo pongo this.from, lo que estoy diciendo es que quiero que el atributo from de este objeto valga, en este caso, lo que vale el parámetro from. Y de la misma manera hago lo mismo para el parámetro to y para el parámetro message. Bien, la siguiente pregunta sería, una vez entendido cómo funciona this, se refiere al mismo objeto y nos sirve fundamentalmente para acceder a los atributos, la pregunta sería, si tenemos tanta complicación a la hora de utilizar nombres repetidos, aquí from en el parámetro y aquí from en el atributo, ¿por qué repetir nombres? ¿Por qué no, por ejemplo, que este constructor lo escribamos de la manera public mail item string f, string t, string m? ¿Por qué no puedo escribir yo así la cabecera de este constructor? La podría escribir, pero sucede una cosa, cuando otra clase quiere usar la clase MailItem, probablemente quiera echar un vistazo a qué métodos tiene disponible esa clase, incluido qué tipo de constructor. Si esa persona que está utilizando otra clase y que va a usar la clase MailItem ve este mensaje, ve esta línea que tenemos aquí, deduce evidentemente que es un constructor, dado que comparte el nombre con la clase, pero simplemente leyendo los parámetros no le queda muy claro para qué es cada uno de ellos. Sin embargo, si lo que lee es esta línea que tenemos aquí, a esta persona le queda muy claro que el constructor de la clase MailItem necesita un parámetro llamado from, otro parámetro llamado to y otro parámetro message, y lo que representa cada parámetro está definido claramente por el nombre, no como sucede aquí. Por eso, en muchas ocasiones en Java, los parámetros coinciden con el nombre del atributo, y de ahí la utilización de la palabra reservada this.